Hermanos, muy buenos días. Nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, bendiga. Hermanos, para continuar con este servicio, vamos a abrir las Escrituras en Primera de Pedro 4:11. En Primera de Pedro 4:11, nuestro Señor Jesucristo, en su santa palabra, dice así: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, es por eso que estamos acá reunidos, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo nos lo ha concedido, nos ha concedido reunirnos en el día de hoy. ¿Con qué objeto? Con el objeto de edificarnos y de glorificarlo, porque Él es el único Dios que se merece toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Él es el único Dios que ha hecho algo que no lo ha hecho ningún Dios, porque no hay más dioses. Él es el único que ha dado su sangre preciosa. Él dio su vida. O sea, Él murió en su carne en la cruz, derramando su sangre preciosa y redimiéndonos y dándonos esperanza de vida eterna. Eh, en, en estudios anteriores, nuestro hermano y pastor Tafur, él nos explicaba a través de las Sagradas Escrituras eh, acerca de que Dios es espíritu, acerca de la esencia de nuestro Señor, que Él es espíritu. Vámonos, hermanos, vamos a hacer un pequeño repaso de, de la palabra. Vámonos a 2 Corintios 3:17, hermano. Este bosquezo, este pequeño repaso lo vamos a hacer antes de iniciar el estudio que el Señor, en su inmensa misericordia, ha puesto en mi corazón. El nombre de este estudio es así. ¿Creemos, hermanos, a los profetas? Yo sé que sí creemos, yo sé que sí creemos. Ese es el título para el estudio que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en mi corazón para traer a todos mis hermanos, a todo el santo pueblo de Israel, todos mis hermanitos. Eh, Vámonos a 2 Corintios 3:17. En 2 Corintios 3:17 dice así. Empezamos desde el 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vemos, hermanos, acá como las Sagradas Escrituras nos revelan de que Dios, nuestro Padre, es Espíritu. Vámonos a Juan 4:24. Este repaso vamos a hacerlo para eh, aclarar, hermanos, en nuestro corazón eh, que Dios es Espíritu, que Él lo llena todo, que Él es Espíritu, lo llena todo, y que en, Él se manifestó en carne, se hizo como uno de nosotros para venir a redimirnos con su sangre preciosa. Dios, Juan 4:24 dice así las Sagradas Escrituras: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, las Sagradas Escrituras son claras. Dios es espíritu y Él lo llena todo. Él lo llena todo. Pero así como lo prometió en Isaías, Él
que iba a venir a salvarnos, Él cumplió su santa palabra, Él cumplió su promesa dada a través de los labios de Isaías. Bueno, mis hermanos, entonces yo les pregunto, hermanos, si Dios es espíritu y cuando nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, nuestro Dios se manifestó en carne, Él en Juan 10:30, vámonos a Juan 10:30, más adelantico, vámonos a Juan 10:30, él mismo manifestado en carne, eh, dice, dice así, señor, hermanitos, dice así, Juan 10:30, dice así, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Hermanos, las Sagradas Escrituras son claras. El mismo que descendió es el mismo que subió para llenarlo todo. ¿Y quién es el que lo llena todo, mis hermanos? Dios, y su nombre es Jesucristo. Pero a nosotros, desde nuestra niñez, nos enseñaron de que habían tres deidades, que la deidad del Padre, la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu. Hermanos, pero las Sagradas Escrituras no nos muestran sino una sola deidad. ¿Qué significa una deidad? Dios, divinidad. Pero las Sagradas Escrituras no me muestran sino un solo Dios, mis hermanos, y su nombre es Jesucristo. Hermanos, las Sagradas Escrituras eh, no son de interpretación privada, hermanos. Vámonos a segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. A ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en esta porción de la palabra. Dice así, nuestro Señor Jesucristo en segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, hermanos, que ninguna, hermanos, las Sagradas Escrituras son claras, literales, que ninguna es ninguna. Profecía de la Escritura, de la palabra del Señor, es de interpretación privada, hermano. Ninguna. Entonces, mis hermanos, pero las Sagradas Escrituras sí nos muestran desde el comienzo la unicidad de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a Génesis 1:1, hermanos. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? En el principio creó Dios, no los dioses, los cielos y la tierra, mis hermanos. Entonces, ¿en qué momento, hermanos, aparecen esas tres deidades? Cuando las Sagradas Escrituras no nos enseñan, no nos revelan una sola deidad y su nombre es Jesucristo. Hermanos, yo les pregunto, hermanos, si nuestro Señor, si Dios es espíritu, es el Padre, lo llena todo y se manifestó en carne y su nombre es Jesucristo, entonces yo les pregunto, mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y subió al cielo para llenarlo todo, mis hermanos, a la derecha de quien se sentó. Esa respuesta eh, respondámonos en nuestros corazones, hermanos. A la derecha de quien se sentó, si Él lo llena todo, si Dios es espíritu, y Él se hizo carne, se manifestó en carne, y nuestro Señor Jesucristo, como lo leímos anterior, hace 5 minutos, dice que yo y el Padre somos uno solo.
Entonces, mis hermanos, eh, Sagradas Escrituras son muy claras, mis hermanos. A la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir la diestra, hermano? La diestra espiritualmente se usa para referirse a la omnipotencia del Señor, a su gran poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diestra. Pero mi hermano, Raúl, las Sagradas Escrituras, eh, diestra es derecha. Bueno, mis hermanos, vámonos a, vámonos a Primera de Reyes, 22:19, y las Sagradas Escrituras ahora sí me revelan qué es lo que hay a la derecha y a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Reyes 22:19. Dice así las Sagradas Escrituras, hermano. Y el rey de Israel dijo a Josafat: no te lo había yo dicho, que ninguna cosa buena profetizara él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono. Hermanos, en el reino de los cielos hay un solo trono, Señor, mis hermanos, un solo trono y uno sentado en el trono, dicen las Sagradas Escrituras. Y en Apocalipsis 4:2 también nuestro Señor Jesucristo nos revela a través del profeta que hay un solo trono en el cielo, no 3 ni 4 tronos, hay un solo trono. Dice: yo vi al Señor sentado en su trono. Hermanos, hay un solo trono. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda, hermanos. Miren las Sagradas Escrituras cómo son de literales, son claras. Acá nuestro Señor Jesucristo nos está revelando que en los cielos, a la derecha y a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo, está todo su ejército, el ejército del cielo. Hermanos, dicho esto, conforme a las Sagradas Escrituras, como dice Primera de Pedro 4:11, si alguno hable conforme a las Sagradas Escrituras. Dicho esto, conforme a las Sagradas Escrituras, hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio. Como lo dije anteriormente, el nombre de nuestro estudio para el día de hoy es ¿creemos, hermanos, a los profetas? Vámonos a Lucas 24:44, hermano. Vamos a tomar como referencia para nuestro estudio en el día de hoy esta porción de la palabra, aunque toda la palabra de Dios es nuestra referencia. Pero vamos a tomar esta porcioncita de la palabra para adelantar el estudio que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en mi corazón para todos mis hermanitos. No con el fin de mostrarme como el que más sé, no. Con el fin, el Señor me ha puesto acá delante de su santo pueblo, de su pueblo escogido, con el fin de glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que es dado a los hombres y en el único nombre que hay salvación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Lucas 24:44. Lucas 24:44. Dice las Sagradas Escrituras así, hermano. Acá nuestro Señor Jesucristo, Él ya había resucitado y se le apareció, se les presentó a los apóstoles y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Miren, mis hermanos, acá el mismísimo Dios, el Todopoderoso,
nos estamos revelando que Moisés, el profeta Moisés, que escribió Génesis, Éxodos, Números, Levíticos, Deuteronomios, el que escribió la ley, escribió fue acerca de nuestro Señor Jesucristo, escribió de Él, del Todopoderoso. Él, los profetas, Abraham, Isaac, todos los profetas hablaron fue de Él, mis hermanos, Isaías, todos los profetas hablaron fue de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Y en los Salmos, hermanos, vámonos a Génesis 1:1, a ver qué escribió Moisés acerca del que tenían ahí al frente de los apóstoles. Génesis 1:1, a ver qué escribió Moisés. 1:1. Mire lo que escribió ahora, mis hermanos, Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que de Él habló Moisés, de Él. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos, eh, acá las escrituras son muy claras. ¿De quién escribió Moisés? De nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a Éxodo 3:13. Éxodo 3:13, hermano. ¿Por qué la ley, los profetas y los salmos hablaron de Él? Porque todo lo que hablaron los profetas de Él es una sombra del que iba a venir. ¿Y quién fue el que vino, mis hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el Dios de los cielos y de la tierra, mis hermanos. Vámonos a Éxodo 3:13. Éxodo 3:13. Dice así las Sagradas Escrituras. Hermanos, acá nosotros tenemos conocimiento de que el pueblo de Israel estuvo 430 años esclavos en Egipto. Este mensaje que nos da las escrituras acá de la esclavitud de nuestros padres en Egipto, quiere decir el estado en que estábamos nosotros espiritualmente antes de que nuestro Señor Jesucristo llegara a nuestras vidas. Estábamos esclavos del pecado, mis hermanos, pero llega nuestro Señor Jesucristo a liberarnos, a purificarnos, a santificarnos con su Santo Espíritu, porque como lo dijimos anteriormente, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, mis hermanos. Les sigo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo llama a Moisés y lo envía a la tierra de Egipto a liberar su santo pueblo, a liberar el pueblo escogido de Israel, pueblo de Israel. Y le dice Moisés a Dios, a nuestro Señor Jesucristo así: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, les pregunto, ¿quién fue el que dijo esas palabras más adelante? ¿Quién dijo esas palabras? Esto fue escrito miles de años desde el comienzo en las Sagradas Escrituras. ¿Quién fue el que dijo esas palabras? Vámonos a eso, a Juan 8:24, hermanos. A ver.
¿quién fue el que dijo esas palabras? Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que Moisés aquí estaba escribiendo acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque como lo dije ahorita la porción de la palabra que estamos trabajando, que estamos teniendo, que tomamos de referencia, nuestro Señor Jesucristo dijo, Moisés habló de mí. Vámonos a Juan 8:24. Dice así las Sagradas Escrituras. Empecemos desde el 23. Juan 8:23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio, acá desde la ley, os he dicho. Amén. Ante las Sagradas Escrituras, ante el Espíritu de la verdad, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, decimos amén. Hermanos, las Sagradas Escrituras son claras, mis hermanos. Y lo que está aquí escrito está y yo lo creo. Hermanos, vámonos a Éxodo 13:21, más adelantico, hermano. Vamos a navegar en este estudio, hermanos, a través de toda la escritura, hermanos, porque el Señor nos quiere revelar que Él es uno solo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es que, hermanos, no podemos seguir escuchando personas que solamente predican y son basados en interpretaciones privadas, mis hermanos. Vámonos a Éxodo 13, cuando nuestro Señor Jesucristo mismo nos manda en 1 Pedro 4:11 a hablar. Él nos manda, dice, hable, si alguno hable conforme a lo que está escrito acá, en las Sagradas Escrituras. Dice así, hermanos, Éxodo 13:21. Dice así las Sagradas Escrituras, hermanos. Después de que el faraón libera al pueblo de Israel, todos tenemos conocimiento que para poder que sucediera toda esta liberación de nuestros padres allá en Egipto, el Señor le endureció el corazón al faraón y el Señor le envió un poco de plagas. Después de que le envió todas esas plagas y el faraón los dejó libres, los dejó que se fueran a la tierra prometida eh, que el Señor nos tiene arriba en los cielos. Esa tierra prometida, hermanos, espiritualmente es arriba en los cielos, esa Jerusalén espiritual, la Jerusalén de los cielos. No es esa Israel que tenemos aquí al lado, es arriba en los cielos, hermanos. Dice así, 13:21, y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, vámonos a 1 Corintios 10:1. Acá, en esta porción de la palabra, en 1 Corintios 10:1, el nombre del Señor es literal, nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a 1 Corintios 10:1. Vamos a ver quién era esa nube, hermanos, quién era esa columna de fuego que los iba guiando por ese desierto. Una columna de nube para protegerlos de ese calor
que hay por acá en el Medio Oriente, que son de 50 a 60 grados. Y esa columna de fuego para iluminarlos por el camino, esa nube que los iba guiando, es nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a 1 Corintios 10:1. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús, hermano. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos sabemos que Moisés, el Señor les abrió el mar para que pasaran al desierto, pasaran de Egipto a la península, lo que se dice aquí la península arábiga, para dirigirse hacia la tierra prometida. Y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Quién, quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestra roca, dicen las Sagradas Escrituras. Dios es la roca que los seguía, hermanos. Y miren lo que dice acá. Y la roca era Cristo, mis hermanos. Amén. Está escrito, yo lo creo, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo en el día de hoy nos está abriendo los ojitos, nos está corriendo ese velo que hay en nuestros ojos, que había en nuestros ojos, porque desde niños, desde temprana edad, a nosotros nos han enseñado que de 3 y 4, bueno, yo no sé cuánto, un poco, la verdad yo doy gracias a mi Señor Jesucristo por su inmensa misericordia, que en el día de hoy eh, Él ha puesto en nuestros corazones eh, a estudiar su santa palabra, edificarnos en el día de hoy, porque todos sabemos que la palabra de nuestro Señor Jesucristo es como una espada de dos filos, que separa lo bueno de lo malo. Y eso era lo que nos habían enseñado a nosotros. La verdad, la separa la verdad de la mentira, y a nosotros lo que nos habían enseñado era un poco de mentiras, mis hermanos. Porque, como vemos acá, como podemos ver, como el Señor nos está mostrando a través de su santa palabra, Él es Él es todo, Él es el Padre, Él es Espíritu, se hizo Hijo y vino a salvarnos y a redimirnos con su sangre preciosa. Él es la única esperanza que tenemos nosotros para llegar al reino de los cielos, a esa Jerusalén espiritual, que es arriba en los cielos. Y la roca, hermanos, era el Cristo, dice las Sagradas Escrituras, y si lo dicen las Sagradas Escrituras, nosotros lo creemos. Vámonos a Isaías 35:4, a ver qué escribió el profeta acerca de nuestro Señor Jesucristo, así como lo dijo, como lo está diciendo ahí delante de los apóstoles. Moisés, los profetas y los salmos hablaron de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo ahí delante de todos. Vamos a ver qué dijo Isaías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 35:4. Dice así las Sagradas Escrituras, hermano. Isaías 35:4. Decí a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene. ¿Y quién fue el que vino, hermanos? Con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Mire lo que está profetizando el profeta Isaías, que Dios mismo va a venir a salvarnos. ¿Y cuál es su nombre, hermanos? ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos redimió allá en ese madero? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Las Sagradas Escrituras nos muestran
una deidad, un solo Dios, hermanos, no dos y tres como nos habían enseñado desde niños. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, mis hermanos. ¿Quién fue el que vino y, y hizo ver a los ciegos? ¿Quién, mis hermanos? ¿Quién es, mis hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Y en estos momentos nos está también permitiendo ver que Él es el único Dios de los cielos y de la tierra. Nos está quitando el velo que teníamos de mentira, que no nos dejaba ver bien la verdad, que es nuestro Señor Jesús. Vámonos a Mateo 11.1, hermanos. Vámonos a Mateo 11.1. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven. ¿Y qué dijo acá? Dios mismo vendrá a vendarnos y por lo tanto, y entonces los ciegos verán. Lo que prometió Isaías está hablando de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Los cojos hablan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Se acuerda de Lázaro? Que llevaba 4 días de muerte y el Señor lo resucitó. Eso está haciendo con nosotros ahora, nos está resucitando nuestro Señor Jesucristo, nuestro espíritu, nos está resucitando porque nosotros antes estábamos muertos, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermano. Y a los pobres es anunciado el evangelio, pero no a los pobres económicamente, no, hermanos, a los pobres espirituales. Por eso, mis hermanos, la palabra es toda, tiene un sentido espiritual, un significado espiritual. A los pobres de espíritu, el Señor nos está llenando, nos está fortaleciendo nuestro espíritu con su santa palabra. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. A los pobres de espíritu, hermanos, hay algunas congregaciones donde hablan de la prosperidad, pero hablan de esta prosperidad, hermanos. Y la prosperidad que habla las Sagradas Escrituras es la prosperidad espiritual, mis hermanos. ¿Qué es la prosperidad espiritual, hermanos? Crecer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo sus mandamientos. Si antes robaba, ya no robe más. Si antes era un mentiroso, si antes éramos mentirosos, no digamos más mentiras. Si antes éramos adúlteros, ya no adulteremos más. Si antes éramos unos envidiosos, ya no envidiemos más. Esa es la riqueza espiritual que habla la palabra del Señor, no es esto. Esos que piden el 10% de su salario, eso es lo que son unos mercaderes, dice las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras dicen que irán a hacer mercadería con la palabra de mi Señor Jesús. Hermanos, vámonos a Lucas 7:22 para reforzar esta palabra, mis hermanos. En Lucas 7:22 dice las Sagradas Escrituras, dice así las Sagradas Escrituras. Y respondiendo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven. ¿Se acuerdan, hermanos? Lo que profetizó Isaías, que
Y Dios mismo vendrá a salvarnos. Dios mismo vendrá a salvarnos, vendrá y os salvará. Y entonces los ciegos, los ojos de los ciegos serán abiertos. Sigo. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mis hermanos, yo les pregunto, y ustedes responden responderemos en su corazón, me responderán en su corazón. ¿En qué momento aparecen esas tres deidades? O sea, ¿dónde ven ustedes las tres deidades que nos enseñaron desde niños? Hermano, en la Sagrada, si escudriñamos las Sagradas Escrituras y el Señor nos concede el entendimiento, porque de Él es que viene todo, no la vamos a encontrar, hermano. Esa Trinidad que se predica y que nos enseñaron, con que nos engañaron desde temprana edad, en las Sagradas Escrituras no existe, hermano. Escudriñemos las Escrituras, sigamos escudriñando las Escrituras y verá que el mismo que creó los cielos y la tierra es el mismo que vino a salvarnos, es el mismo que subió para llenarlo todo, mis hermanos, y es el mismo que va a venir al juicio final, al final de los tiempos. Hermanos, vámonos a Isaías 7:14, mis hermanos. Isaías 7:14, devolvámonos un poquitico. Isaías 7:14. Dice así las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Dice así. Isaías 7:14. Dice así las Sagradas Escrituras. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Uy, hermano, pero ahí dice Emanuel, ahí no dice Jesús. Vámonos a Mateo 11:1. Mateo 1:23, mis hermanos. A ver, ¿quién es? ¿Qué significa Emanuel? Mateo 1:23. Vámonos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras, porque como dicen las Sagradas Escrituras, si alguno hable conforme a lo que está escrito en la palabra. Y la misma palabra nos dice, la profecía, ninguna profecía de nuestro Señor Jesucristo es de interpretación privada. Ninguna, mis hermanos. Así está escrito y, y nosotros lo creemos, porque nosotros creemos a los profetas. Dice así, Mateo 1:23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es, mis hermanos, Dios con nosotros. Y su nombre es Jesucristo. Hermanos, la palabra es clara. Dios se manifestó en carne, mis hermanos. Vámonos a Isaías, vámonos más adelante. Isaías 9:6. A ver qué escribió el profeta. ¿Qué habló el profeta? Acerca del que estaba ahí al frente de los discípulos resucitados, teniendo como referencia esta porción de la palabra, cuando dijo nuestro Señor Jesucristo, de mí, o sea, se les presentó a los apóstoles, de mí habló Moisés, los profetas y los salmos. Vamos a ver qué dice el profeta Isaías en Isaías 9:6. Dice así, hermanos, Isaías 9:6. ¿Estamos ahí? Amén. Mis hermanos, Isaías 9:6. Dice las Sagradas Escrituras así claramente, dice así. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, hermanos, Padre eterno, príncipe de paz.
ante la palabra, ante el Espíritu de la verdad, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, decimos amén. Hermanos, vámonos a Juan 10:30 para reforzar esta profecía. Juan 10:30 para reforzar. La palabra misma nos enseña claramente quién es nuestro Señor Jesucristo. Pero, como les decía anteriormente, hermanos, Satanás él es el que quiere torcer la palabra, pero por más que la quiera torcer, la palabra de nuestro Señor es infalible, porque nuestro Dios es infalible, es grande, es poderoso, y también su palabra. Dice las Sagradas Escrituras en Juan 10:30, y vamos a leer hasta el 33, hermano. Leámoslo hasta el 33. Juan 10:30. Dice así, que vamos a ver qué dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice así, yo y el Padre, uno somos. Hermanos, la palabra de nuestro Señor Jesucristo es literal, es clara, hermano, es contundente, es poderosa. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. O sea, los judíos lo querían matar en ese momento a nuestro Señor Jesucristo porque les dijo, yo y el Padre somos uno solo. Hermanos, nosotros estaremos pensando como pensaban estos judíos, que él no era Dios, que era un... No, es que no quiero ni decir esas palabras porque no soy capaz. No soy capaz de decir que mi Señor Jesucristo el Todopoderoso sea un hombre como yo. O sea, no, es que yo soy un pecador, yo estoy acá por la gracia de nuestro Señor Jesucristo con un solo objeto, de glorificar a nuestro Dios, al Dios de los cielos y de la tierra, que su nombre es Jesucristo. Él me puso acá para eso, para glorificar su santo nombre, que es su gratuito nombre, gracias a su inmensa misericordia. Seguimos, hermanos. Jesús le respondió. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Y de mis hermanos, Él les está mostrando que Él es el Todopoderoso, pero ellos no lo aceptaron. Y todavía esos judíos están esperando a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Ellos todavía lo están esperando, porque estaban esperando en ese entonces, y todavía no estaban esperando, era a un rey con poder, de un rey un guerrero, que los liberara en ese entonces del, del yugo, por decirlo así, del imperio romano, que los liberara de los romanos, un rey de espada y jabalina. Eso es lo que están esperando ellos, pero como mi Señor Jesucristo es humilde, amoroso, manso, misericordioso, ellos estaban esperando, era a un guerrero. Hermanos, vámonos vámonos a Miqueas 5:2. Acá las Sagradas Escrituras son claras y nos muestran el sitio que escogió nuestro Señor Jesucristo para Él hacerse carne. Miqueas 5:2. Vámonos a Miqueas 5:2. A ver qué nos dice, a ver qué escribió Miqueas acerca del que tenían ahí los apóstoles al frente, resucitado al Todopoderoso. Miqueas 5:2, mis hermanos. Dice así las Sagradas Escrituras.
Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, nuestro Dios. Quién es el Todopoderoso, el Señor del pueblo de Israel? De nosotros, los que reconocemos que nuestro Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Israel somos nosotros, el Israel espiritual, que reconocemos que nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, vino a redimirnos con su sangre preciosa, a enseñarnos cómo vivir como hijos de Dios. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vámonos a ya, vámonos a 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16, hermano. 1 Timoteo 3:16. Dice las Sagradas Escrituras así. Indiscutiblemente, hermano, la palabra de nuestro Señor Jesucristo no es para discutir, hermano, no es para contender. La palabra de nuestro Señor Jesucristo es para creer y obedecer, mis hermanos. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, mis hermanos, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, las Escrituras son literales. Dios fue manifestado en carne. Vámonos a Zacarías. Bueno, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, ¿cierto? Fue manifestado en carne en Belén. Vámonos a Mateo 2:1. Vámonos a Mateo 2:1, hermanos. En Mateo 2:1 dice las Sagradas Escrituras así. Dice así, hermano, Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? El rey, hermanos, el que nació en Belén es el rey de los cielos y de la tierra, hermanos. El rey de los judíos que ha nacido. Que no está diciendo que el segundo, ni que el tercero de una trinidad, no, está diciendo el rey de los cielos, descendió a la tierra para venir a salvarnos, hermanos. Allá arriba no hay dos reyes, ni hay príncipes, hermanos. ¿Dónde ha nacido el rey? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Y nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras dice, adorarás y servirás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón. Dice las Sagradas Escrituras. ¿Por qué los magos, me pregunto, por qué los magos sabían que el que nació ahí en Belén, el que nació en ese momento era un rey, es el rey de los cielos? Porque ellos conocían la profecía, conocían las Sagradas Escrituras. Vámonos a Zacarías 9:9, hermanos. A ver qué nos muestra las Sagradas Escrituras, qué nos muestra nuestro Señor Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras. Zacarías 9:9, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, hermanos. ¿Quién fue el que entró a Jerusalén en un asno? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Salvador? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí, he aquí que tu rey viene
nuestro Señor Jesucristo, cabalgando en un pollino, hijo de asna. Hermanos, vámonos a Mateo 21:2, hermanos. Mateo 21:2. A ver quién fue el que entró a Jerusalén en un pollino, un burrito. Leámoslo desde el 1, hermano. Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedlos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. A las Sagradas Escrituras, a lo que está escrito en la palabra del Señor, decimos amén y amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, ¿por qué esos magos sabían acerca de la estrella? Porque ellos conocían las Escrituras, hermanos. Vámonos a Números 24:17 para ver por qué esos magos sabían, tenían conocimiento de la estrella, del oriente. ¿Quién escribió Números, el libro de Números? El profeta Moisés. Dice así las Sagradas Escrituras, Números 24:17, hermano. Dice así Moisés acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Hermanos, ¿quiénes son los que usan un cetro? Los reyes, hermano. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de los cielos y de la tierra. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Amén. Hermanos, vámonos a Lucas 2:52. Nuestro Señor Jesucristo dice en las Sagradas Escrituras que él crecía en sabiduría y estatura. Dice las Sagradas Escrituras. Lucas 2:52. Dice así: y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, él crecía y él iba predicando por todo Israel, iba predicando, y él cuando predicaba, él predicaba en parábolas. Vámonos a Salmo 78:2, hermanos, a ver, está sustentado en la verdad, porque nuestro Señor Jesucristo predicaba en parábolas. Y vamos a ver quién es el que está hablando ahí. Nuestro Señor Jesucristo a través del profeta. Por eso él dice: de mí hablaron los profetas. Porque ¿y quién inspiró a los profetas? Nuestro Señor Jesucristo. Salmo 78:2. Vamos a leerlo desde el 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Está hablando nuestro Señor, el Todopoderoso. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Vámonos, hermanos, a Mateo
13:34. Vámonos a Mateo 13:34, mis hermanos. A ver, ¿quién fue que habló en parábolas? Nuestro Señor Jesucristo dijo aquí, abriré en futuro, abriré mi boca en proverbios, parábolas. ¿Mm? Dice la Sagrada, abriré en el futuro. Vamos a ver quién fue el que habló en parábolas. Mateo 13:34. Vamos a Mateo 13:34. Abriré mi boca es en parábola. Dice así las Sagradas Escrituras. Todo esto habló Jesús por parábolas. Él hablaba en parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo profetizó, David, que fue el que escribió los Salmos, por eso dice en nuestra porción de la palabra que tenemos como referencia para hacer este estudio, dice, de mí habló Moisés, los profetas y los salmos. Y los salmos los escribió el rey David. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, a través de David, inspiró a David para que hablara de quién, de él mismo, mis hermanos. Inspiró a todos los profetas y nos dejó esta palabra de salvación eterna para que nosotros por su inmensa misericordia, la entendamos y la multipliquemos a todo su pueblo escogido, al pueblo de Israel. Dice, vámonos hermanos a Juan 6:48. Juan 6:48, hermanos. A ver, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras? Juan 6:48. Dice así las Sagradas Escrituras. Juan 6:48. Dice así, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy, dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, nuestro Señor Jesucristo, no saben que tenían al Todopoderoso enfrente, y les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, que es esta palabra de salvación, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Hermanos, las Sagradas Escrituras son muy claras, muy literales, son muy contundentes. Vámonos a Éxodos 16:11. ¿Dónde, hermanos, estuvo profetizado lo que nuestro Señor Jesucristo, él mismo, inspiró a Moisés, así como dice él, de mí habló Moisés? Éxodo 16:11. Vamos a ver por qué nuestro Señor Jesucristo en carne dijo estas palabras, porque él mismo inspiró a Moisés para que profetizara esta hermosa palabra. Y el Señor habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo, al caer la tarde comeréis carne
y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Hermanos, Moisés, ¿de quién habló? De nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y el Señor habló a Moisés, nuestro Señor Jesucristo mismo, en espíritu, le habló a Moisés y les dijo toda esta palabra de salvación. A Moisés, a los profetas y los salmos. Y toda la escritura, mis hermanos. Vámonos a Salmos 18:31. Salmo 18:31, mis hermanos. De las Sagradas Escrituras, así. Salmos 18:31. Mire lo que habló David acerca de nuestro Señor Jesucristo y inspirado por nuestro Señor Jesucristo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para, dice las Sagradas Escrituras, útil para corregir, para enseñar. Vamos a leer este salmo y vamos allá, hermanos, a 2 de Timoteo 3:16. Dice las Sagradas Escrituras así, hermano. En Salmo 18:31. Porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Quién es Dios sino solo el Señor? Y no está diciendo tres. ¿Quién es solo sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Señor Jesucristo? Allá arriba en el reino de los cielos hay hay un solo Dios. Él es nuestra roca, Él es nuestro escudo. Él es la esperanza de nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo. La única esperanza que tenemos, hermanos. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué, qué otro qué otro Salvador hay fuera de nuestro Dios? Hermanos, las Sagradas Escrituras son claras, son contundentes, porque nuestro Señor Jesucristo es el Todopoderoso, es infalible. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como siervas y me hace estar firmes sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, su poder me sustentó, su omnipotencia me sustentó, hermanos. Y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado, gracias a su inmensa misericordia. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos se vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Amén. Hermanos, la roca, no hay roca fuera de nuestro Señor, no hay otra roca, y nuestro Señor Jesucristo es la roca. Recuerda cuando, en 1 Corintios 10:1-4, y la roca era el Cristo, hermanos. No hay más rocas, mis hermanos, las escrituras son claras, son literales, y la roca que los seguía a nuestros padres allá cruzando el desierto, la roca que los seguía era el Cristo, en 1 Corintios 10:1, hermanos. Las Sagradas Escrituras son muy claras, mis hermanos. Vámonos a Jeremías 2:3, hermanos. Jeremías 2:3. A ver qué habló el profeta. Nosotros, los hijos de nuestro Señor Jesucristo, le creemos a los profetas.
vamos a ver qué habló Jeremías. Vámonos a Jeremías, hermanos, Jeremías 2:13, mis hermanos. Jeremías 2:13 dice las Sagradas Escrituras así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermanos, vámonos a Juan 4:7, hermanos. Juan 4:7 nos revela quién es el agua de vida. Nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Ahí está diciendo a través del profeta Jeremías que Él es el agua de vida. No seamos, hermanos, eh, infieles y misericordiosos, seámosle fieles a nuestro Señor Jesucristo. No guardemos sus mandamientos, hermanos. Él está en Jeremías, yo puedo, o sea, puedo ver a través de las escrituras que nuestro Señor Jesucristo está incómodo, porque dice, me dejaron a mí agua de vida. Vámonos a Juan 4:7, hermano. Juan 4:7 dice las Sagradas Escrituras así: vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo nuestro Señor Jesucristo le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió nuestro Señor Jesucristo y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió nuestro Señor Jesucristo y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, Amén. Todopoderoso, es el agua de vida, es la roca, hermanos, es nuestra roca, es nuestro escudo. Hermanos, dice la samaritana acá, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Hermanos, la samaritana no sabía que tenía al frente al Todopoderoso, al Creador, porque nuestro Señor Jesucristo él mismo eh, nos dejó en las Escrituras que él, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso está en Juan, vámonos a Juan 8:58, hermano. Vámonos a Juan 8:58.
Dice así las Sagradas Escrituras. Le dicen los judíos a nuestro Señor Jesucristo, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Nuestro Señor Jesucristo le respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si le dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Nuestro Señor Jesucristo les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos, ¿y dónde vio nuestro Señor Jesucristo a Abraham? Pues en Génesis 17:1 dice las Sagradas Escrituras que, vámonos a las Sagradas Escrituras, Génesis 17:1. Si alguno hable conforme a lo que está escrito en la palabra. Y eso es lo que nosotros hacemos acá en la congregación, hablar conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y el Señor así lo mandó. Génesis 17:1 dice así, era Abraham de 99 años cuando se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Hermanos, ¿y de quién fue el que escribió Moisés? De Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Todopoderoso? Nuestro Señor Jesucristo. Acá está escrito y nosotros lo creemos. Eh, hermanos, entonces vamos a continuar de aquí a 8 días, en el próximo día de reposo, con nuestro estudio, y que sea nuestro Señor Jesucristo eh, edificándonos con su santa palabra, fortaleciéndonos con la palabra de la verdad, fortaleciéndonos con su Santo Espíritu, el Espíritu de la verdad. Los amo mucho y que nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga.